Hola corazones, bienvenidos un día más a Cocinando con Mari. Hoy, finales de octubre, principios de noviembre, vamos a preparar unos ricos y deliciosos panillets. Los panillets los hacemos mucho en esta fecha en Cataluña. Si os gusta la idea de los panillets y queréis aprender a hacerla, quedaos conmigo hasta el final del vídeo. Vamos a empezar ahora mismo con la receta. Corazones al loro con los ingredientes, que no se os olvide ni uno, ¿eh? Vamos a utilizar azúcar glass, coco, unas cerecitas, vamos a utilizar almendra molida, almendra entera, piñones, cacahuetes, huevo y patata. Estos son nuestros ingredientes. Pues bueno, corazones, os voy a dar el paso a paso. Al loro, ¿eh? No os olvidéis nada. Vamos a empezar, primer paso, con poner nuestras 3 patatas a cocer con la piel misma. La vamos a llevar a cocer. Y una vez cocida, la retiraremos. Vamos a comprobar con un tenedor. Todavía le falta. Haremos que cueza bien. ¿Veis? Están duras todavía. Vamos a dejarlas cocer. Pues bueno, corazones, como veis, hemos cocido ya la patata. Está hecha. He sacado el agua. Ahora voy a dejar que enfríe. Lo paso a un plato. Saco de la cazuela, que está caliente, y la dejamos en el plato enfriar. Bueno, espero que sigáis conmigo, corazones. Vamos al paso número 2. ¿Veis? Las patatas ya las tenemos frías. Están con piel, ¿verdad? Así no. Con la piel no. Vamos a sacarle la piel. Siguiente paso. Machacarlas. Nada de batidor eléctrico ni nada. Si no, se nos va a hacer muy aguado y no nos va a servir. Un tenedor suficiente. Machacamos. Con el tenedor aplastamos nuestra patata. Solo vamos a aplastar. No vamos a hacer ningún puré. Recordaros, puré no, solo aplastarlas. Y vamos a reservarla. Paso número 3. Vamos a coger, en el bol a introducir 900 gramos de azúcar glass. Aquí tengo mi báscula para pesarlos, 900 gramos de azúcar. Si no encontráis azúcar glass, podéis sustituirla por azúcar normal. Azúcar en grano os va a servir igual. Pero a mí me gusta utilizar la refinada. La azúcar glass ya está molida, como digo, 900 gramos. Ni más ni menos. ¿Qué vamos a hacer después de haber puesto los 900 gramos de azúcar glass? Pues vamos a incorporar 1 kilo de almendra. Vamos con la almendra. Recordad que luego os dejaré abajo en la cajita de descripción las cantidades exactas que yo utilizo. Y sí,
Si queréis regalarme un me gusta, podéis hacerlo. Compartirlo para que lo vea mucha más gente. Suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Vamos con la receta a continuar. Pues venga, vamos a sacar la báscula, ya no la vamos a necesitar más. Mezclamos un poco con las manos el azúcar y la almendra. Las rascaremos un poquito. Que se una la almendra y el azúcar. ¿Cuál es el próximo paso, corazones? Pues vamos a incorporar la patata a nuestro bol. ¿Y cómo vamos a trabajarla? Con las manitas. Vamos a trabajar con las manos, sin trabajarla mucho, para que no se nos haga demasiado blanda. Como veis, corazones, está terminándose de mezclar bien. Tienes un ratito, pero como digo, no os paséis mucho tampoco, porque si no, la vais a ablandar demasiado y no nos interesa que esté muy blanda tampoco, ¿eh? Solo queremos que se una todos los ingredientes. Os digo qué paso sigue, corazones, en el paso número 4. Pues vamos a coger nuestro mazapán, vamos a envolverlo en film transparente. ¿Veis? Una forma hermosa de mazapán. Confirmamos bien. Y nos lo vamos a llevar a la nevera por unas horas a que repose y enfríe. Pues vamos, corazones, a seguir con nuestra receta de los panilletes. Vamos a coger unas cuantas almendras y las vamos a reservar. Un puñadito de almendras. ¿Veis? Estas de aquí voy a reservarlas. Si vosotros no queréis reservarlas y la queréis machacarlas un poquito con el cuchillo, podéis hacerlo. Pues vamos con el siguiente paso, que es el 5. Cogemos nuestras almendras, un cuchillito y las vamos a picar un poquito. Y vamos a hacer la misma operación, ¿veis?, con los cacahuetes. Pues bueno, corazones, como veis, cacahuetes y almendras ya troceadas. Me voy para la nevera
a sacar el mazapán que me está esperando. Mirad, corazones, está ya bien firme. Pues bueno, corazones, antes de que se me olvide, horno a precalentar a 250 grados. Pues vamos a abrir el mazapán, el envoltorio, y vamos a empezar a trabajar nuestros panillets de coco. Y acomodamos ahí nuestro querido mazapán. Cogemos un puñado de mazapán y lo vamos a mezclar con el coco. Vamos a coger una bandeja de horno y la vamos a forrar con papel de horno. Pues bueno, aquí tenemos nuestras pirámides de coco. Reservamos un momento. Vamos a coger la yema de un huevo. Solo queremos la yema. Vamos a batir la yema un poquito para romperla. Vamos a romper un poquito. Rompemos un poquito la yema. Y ahora vamos a otro paso. Pintamos con la yema de huevo. Vamos a pintar la parte de arriba de la pirámide. Y ahora no lo vamos a llevar al horno a 250 grados. Horno fuerte. Y cuando veamos que las puntas empiezan a dorarse, los sacaremos fuera. Como veis, nuestra primera partida ya está fuera. Ya se han dorado las puntas, que era lo que queríamos. Pues bueno, corazones, espero que sigáis aquí para no perderos el siguiente paso de la receta, porque si no, nos van a salir tan buenos como estos. Pues, como habíais visto al principio, yo tenía 3 huevos. Me gusta coger uno por si acaso uno de ellos saliera malo, pues ya tendría otro para sustituirlo. Vamos a coger la clara del huevo. Vamos a utilizar 2 claras, pero una de antes de la yema que hemos usado, y ahora vamos a por la otra. Venga, montamos a punto de nieve. Vamos a poner nuestro mazapán restante en el bol y vamos a incorporarle las claras de huevo. ¿Sabéis para qué sirven las claras de huevo, corazones? Las claras de huevo. Las claras de huevo, corazones, nos va a ayudar a hacer de pegamento.
Manos siempre limpias, ¿eh? ¿Veis? Ahora está, bueno, cuando lo hagáis lo veréis, pero hacerla, si no, no lo vais a ver. Que queda humedecito, todo bien húmedo, se ha quedado y ahora ya es perfecto para pegar nuestras almendras y nuestros cacahuetes. Os he dicho antes, no hace falta que sean las bolas grandes, ¿eh? Bolitas pequeñitas es suficiente. Las de cacahuete, como veis, el colorcito que ha cogido tostadito. Pues venga, en un plato, vamos a seguir. Vamos a poner azúcar glass. Un puñadito de azúcar glass. Y vamos a pasar algunas por azúcar glass. ¿Veis? Están listos. Hemos tenido unos buenos minutitos. Vamos a seguir con nuestros panellets. Vamos a poner en un plato los piñones. Y nos queda aún un poquito de masa. De mazapán tenemos aquí un poco aún. Lo mismo, bolitas todo el rato. Pues bueno, corazones, como habéis visto, horno 250 grados, esa es la temperatura del horno. Los vais a meter y no tengáis mucho rato porque si no se os van a quedar duros. Recordad, nada de mucho rato, un poquito. Cuando veáis que la almendra o los piñones, lo que utilicéis, se empiezan a tostar, los sacáis. No requiere mucho más tiempo los panellets. Con eso es suficiente. Y sobre todo, animaros a hacerlo. Y otra cosa, compartidlo para que le llegue a más gente. No me seáis egoístas, no os lo quedéis solo para vosotras la receta. Compartir la receta, porque estoy segura que tanto a vosotros como con quien compartáis la receta les va a encantar. Ya sabéis. Y animarlos a hacer, porque os va a encantar, porque están riquísimos. Nos vemos en otro vídeo. Adiós, corazones.